Ahora, también nosotros, con este molde, me encanta esa palabra que utiliza Santa María Grande de Montfort, o sea, con este ejemplo purísimo, santísimo, virginal, estamos llamados también a ser un arca de la alianza. Es decir, estamos llamados a ser un portador de Dios. Entonces, voy a poner aquí un mensaje del 15 de julio de 2007 de la Virgen María. Son mensajes de la devoción a la próxima sangre, porque con esto se entiende el misterio entero y esta lámina es la conclusión y la columna de este estudio. Dice así María, miren qué mensaje tan hermoso. Cuán bendito es el templo en el que habita el Dios del cielo. Como el monte Sión, miles de santos ángeles lo rodearán y defenderán. En ese templo la gloria del Altísimo será revelada. ¡Qué maravilla! Lo voy a leer otra vez, no por ser cansón, sino para que lo interioricemos, que es demasiado hermoso, es potente. Es el centro de este estudio, es este mensaje de María. Repito, cuán bendito es el templo en el que habita el Dios del cielo. ¿Cómo habita Dios entre nosotros? En la Eucaristía. Eso es el misterio del Manuel, el Dios con nosotros, el Dios que se encarna para convivir, para hacerse presente y para hacerse alimento. Ese es el Dios con nosotros. Cuán bendito es el templo donde habita el Dios del cielo, la Eucaristía. Como el monte Sión, mira que aquí María lo relaciona con el monte Sión. ¿Quién es monte Sión? Es la persona donde habita el Dios del cielo. O sea, el que se hizo un sagrario vivo, un templo. Como el monte Sión, miles de santos ángeles lo rodearán y defenderán. En ese templo la gloria del Altísimo será revelada. ¿Qué significa miles de santos ángeles? Que ya no tienes que hacer un búnker, no tienes que comprar una ametralladora, no tienes que aprender a disparar, no tienes que esconderte bajo tierra, no tienes que hacer nada, no tienes que invertir dinero en un refugio. ¿Para qué? Si tienes miles de santos ángeles que te van a... Puede caer la bomba atómica en tu ciudad y queda devastado, no queda nada. Y tú enterito, ni hueles a humo. Porque eso lo pueden hacer los ángeles. Claro, ya lo han hecho. Lo hicieron en Hiroshima, lo hicieron en Nagasaki. Un ángel puede inclusive protegerte de una bomba atómica. Entonces, ¿para qué necesitas un búnker? No necesitas dinero. En Dios no hace falta dinero. Para nada. Si lo más valioso del mundo es la Eucaristía y es gratis. La salvación es gratis. O sea, el que piensa que porque ese es pobre no se va a salvar de lo que viene, no ha entendido nada. Todo lo valioso, lo más valioso, lo único verdaderamente valioso e importante es gratis. Esta protección angelical es gratis. Tú puedes tener miles de santos ángeles a tu disposición gratis. No necesitas dinero. Necesitas ser santo. Necesitas cumplir los mandamientos. Necesitas estar dispuesto a dar la vida por el evangelio inalterado, por defender la tradición y el magisterio. Si estás dispuesto a hacer esas cosas, no necesita dinero, ni búnker, ni conservar alimentos. No necesita nada. Necesita obedecer a Dios. ¿Qué significa en ese templo la gloria del Altísimo será revelada? Pues claro, Dios puede manifestar su poder en esta arca de la alianza, que es este ser humano que se hizo templo. ¿Cómo lo manifestó? Lo expliqué antes. ¿Cómo lo manifestó en el Antiguo Testamento? El arca de la alianza causó estragos, mató gente, enfermó y rompió los dioses falsos. Y regresa sola. ¿Qué está haciendo Dios? Manifestando su poder a través de una cajita de oro custodiada por verdaderos querubines, que no eran de oro. Los de oro representan a los verdaderos. Dios manifestó su poder, ¿verdad? A través del arca de alianza en el Antiguo Testamento. ¿Qué va a hacer aquí? Lo mismo, manifiesta su poder a través de una persona que se haya constituido un templo. El mismo ejemplo que puse antes. Que hay una bomba atómica, mueren 100.000 personas en este pueblo, en esta ciudad, y uno queda enterito. Ni siquiera perdió el sentido del oído que se pierde con una bomba muy grande. Nada, no le pasó nada. ¿Qué está haciendo Dios? Manifestando su poder. Porque el mensaje aquí no es que los ángeles están protegiendo a un ser humano, uno sobre otro, porque uno puede decir, ¿pero por qué? ¿Por qué este privilegiado fue salvado y los otros no? No está protegiendo un ser humano, ¿me siguen? Están protegiendo la presencia eucarística en una persona. Los ángeles están protegiendo es un templo, un arca de la alianza, no una persona. Porque si no,
podremos decir que Dios es injusto, ¿no? Porque este sí, este no. No, están protegiendo lo que Dios les ordenó proteger. ¿Qué les ordenó proteger? Un sagrario vivo. Entonces, la pregunta es, si ya el mensaje llegó, es bueno, entonces yo quiero convertirme en un templo de Dios. ¿Cómo le hago? ¿Qué debo hacer para lograr esta protección angelical? El Salmo 91, yo me lo llegué a aprender de memoria en un momento difícil de mi vida, lo recitaba a diario, y muchos se lo saben o lo tienen pegados en sus casas, ¿no? Hermosísimo, ¿no? No va a llegarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él guardará tus pies, que no tropiecen en tus pies, ¿no? Te llevarán los ángeles para que no tropiece tu pie, todo esto, ¿no? No va a alcanzarte el mal, ni la peste se acercará a tu tienda. Aunque a tu lado caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no va a pasarte nada. ¿Cómo es posible que acaban de morir 11.000 personas y tú no te pasó nada? ¿Por qué? El Salmo 91 es la explicación de esto. O mejor dicho, el Salmo 91 es el cumplimiento de este misterio. Para que mueran 11.000 personas a tu lado y a ti no te pasó nada, es porque Dios dice a sus ángeles, a este no me lo toca ni una bomba atómica. Entonces la pregunta es, bueno, yo quiero, ¿quién no quiere? Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Pues la respuesta es la devoción a la preciosísima sangre. Jesús reservó para este final de los tiempos la devoción a su preciosísima sangre como preparación para su segunda venida. Por eso es que Él no la entregó antes, porque esta devoción, que es la más importante de todas y es mucho más que una devoción, Dios la pudo haber dado en el siglo XVII o en el siglo XIII o qué sé yo, o en la época de la crisis arriana, ya en el siglo IV. No, Dios decidió darla ahora. ¿Por qué ahora? Ustedes que conocen el catecismo saben que estaba predicho, numerales 675, 676, 677, que la iglesia tiene que pasar por la misma pasión y por las mismas fases. Entonces el Señor fue traicionado, vivió su Getsemaní, fue flagelado, coronado de espinas, condenado a muerte, subió con la cruz al cuesta camino del Calvario y en el Calvario es crucificado y finalmente asesinado. El catecismo, que también tiene profecía, es profético, profetiza que la iglesia tiene que pasar por las mismas fases de la pasión de Cristo, las mismas, es decir, traición, flagelación, coronación de espinas, condenación a muerte, crucifixión y muerte. La iglesia tiene que pasar por todo eso. Ya comenzó, eso se llama la pasión de la iglesia o la pasión del cuerpo místico. Estaba predicha en el catecismo y en la Biblia y muchos otros santos la habían predicho también. ¿Ya comenzó? Claro que comenzó. Algunos no se han dado cuenta, o la mayoría no se ha dado cuenta, pero ya comenzó. Inclusive un cardenal respetable, lo dice explícitamente en su último libro, el cardenal Sará. El libro se llama Pasa el día, llega la noche. Es una cita tomada de los discípulos de Maús, ¿no? Que cuando van caminando no saben que es Jesús todavía, pero van caminando con Él y como Jesús parece que sigue largo, le dicen, Señor, cae el día, llega la noche, quédate con nosotros. Entonces Jesús le celebra la Santa Misa y ahí es cuando se le abren los ojos en la fracción del pan y en la Eucaristía. Caramba, este es Jesús. Ahí es que lo reconocen en la Eucaristía, pero cuando ya lo reconocen ya no lo ven más, o sea, desaparece. Entonces con esa cita de Lucas, de los discípulos de Maús, el cardenal Sará hizo un libro con esa cita, pasa el día, llega la noche. Y en ese libro él dice que ya comenzó la pasión de la Iglesia Católica. Y dice, ya estamos en Viernes Santo. ¿Qué significa que ya estamos en viernes? Que ya pasó el Jueves Santo. ¿Y qué ocurrió el jueves? La traición. El jueves fue el día que Cristo fue vendido y entregado a sus enemigos. ¿Qué está diciendo el cardenal Sará con eso? Que ya la iglesia fue traicionada y entregada a sus enemigos. Así es. ¿Quiénes son los tres principales enemigos? Está explicado, por ejemplo, en los mensajes de la devoción. Y no solamente acá, pero como estoy centrándome en esta devoción, aquí los puntualiza muy claramente. Son principalmente tres: protestantismo, masonería y comunismo. Entonces ya la iglesia fue entregada, vendida y entregada a sus enemigos. Y ahora tiene que venir lo demás. ¿Qué es? Flagelación, coronación de espinas, repudio, condenación a muerte, subir al Calvario y ser finalmente crucificada y asesinada. O sea, la iglesia tiene que vivir eso. Entonces, ¿dónde comenzó la pasión de Cristo? Él, hace 2000 años. Comenzó en Getsemaní. Entonces, si ya comenzó la pasión de la iglesia, ¿dónde comienza la pasión de la iglesia? En Getsemaní. O sea, nos está invitando Jesús a vivir con Él la pasión de la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, su cuerpo místico.
Y si yo me siento iglesia, si yo me siento parte del cuerpo místico de Cristo, entonces tengo que asumir, aceptar, vivir la pasión de Cristo con Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero resucitar con Cristo. Pero si yo quiero resucitar con Cristo, primero tengo que vivir con Él su pasión. Él le dice en un mensaje a Bernabé, no se lo dice a Bernabé, nos lo dice a nosotros, a través del vidente. Nos dice así: si ustedes quieren vivir conmigo mis misterios gloriosos, quien no quiere resucitar con Cristo, entonces tienen que vivir ahora primero mis misterios dolorosos. Quien no quiera vivir conmigo mis misterios dolorosos, entonces no pretenda gozar conmigo mis misterios gloriosos. O sea, dicho en otras palabras, usted no quiere acompañar a Jesús en su nueva pasión, la pasión de la iglesia, no lo quiere acompañar, entonces no aspire la salvación ni la resurrección. Así de sencillo es. Porque como dice una oración que hicimos anoche en Getsemaní, dice: en verdad te digo, hijo mío, no hay ningún otro camino que te lleve a la tierra prometida que el camino de la Santa Cruz. Carga tu cruz y sígueme todos los días de tu vida en imitación de mis pasos. O sea, el que quiera salvarse sin cruz, esos son los falsos profetas de hoy en día, los que ofrecen salvación sin cruz. Falsos profetas todos, se lo dice Jesús a Bernabé. Bernabé le pregunta: ¿cómo identificamos los falsos profetas de los últimos tiempos? Le dice Bernabé. La respuesta de Jesús: los falsos profetas de los últimos tiempos predicarán una salvación sin cruz. Llegar al premio, a la resurrección, a la vida, a la eternidad, a la tierra prometida, sin cruz. Todos ellos son falsos profetas. No hay salvación sin cruz. O sea, la única manera de salvarnos, ¿saben cuál es? Subir al Calvario con la cruz a cuestas para ser crucificado, para ser entregado como ofrenda al Padre. ¿Qué es lo que hizo María en el Calvario? Ella no renegó de esto, de este desastre, ¿no? Lo doloroso que debe ser ver a tu hijo torturado y asesinado de esta manera tan cruel, que no era matarlo hubiera bastado meterle una espada, era hacerlo sufrir hasta el extremo, y María tuvo que presenciar todo eso. Y ella, viendo este dolor tan grande, sufriendo lo indecible, yo no imagino a una madre viendo a su hijo ser asesinado de esa manera tan cruel, y en lugar de maldecir o en lugar de renegar, ¿qué hace ella? Lo ofrece al Padre por la salvación de los hombres, incluso de los que lo están torturando, maldiciendo, o sea, hasta por la salvación de los verdugos que lo están torturando. No entendemos lo que es María y su papel en la corredención es demasiado grande. Entonces, ¿qué él nos dice en un mensaje del libro azul del Padre Gobi? Que nosotros también tenemos que vivir esto. Hay un mensaje muy bello que dice: prepárame, Madre, para el día en que yo deba extender mis brazos sobre la cruz, para que entonces tú también me puedas ofrecer a mí, al Padre Celestial, por la salvación de los hombres. Como lo hiciste con tu Hijo Jesús, yo me entrego, Madre, a la crucifixión. Prepárame para que yo tenga el valor de abrir mis brazos sobre la cruz para ser crucificado con Cristo, para que así tú también me puedas ofrecer a mí, al Padre, como ofreciste a Jesús al Padre. ¿Por qué? Por la salvación de los hombres. Entonces, ¿cuál es el camino que nos lleva a la salvación? El camino del Calvario, el camino de la cruz, el camino de la autoentrega, la entrega de nosotros. Por eso es que en la misa, como nos explican los santos, después de comulgar, antes de comulgar, después del ofertorio, después de la consagración, tenemos que ofrecernos a Jesús en respuesta a su ofrecimiento. En la consagración, Él se ofrece como cordero del sacrificio, para alimentarnos. Él se ofrece para darme la vida eterna. Entonces yo, después que termine la consagración, tengo que decirle a Jesús: Jesús, yo también me ofrezco a ti como alma víctima, como sacrificio vivo. O sea, me uno a tu sacrificio. Me uno a tu sacrificio. Te entrego mi ser para lo que tú quieras, inclusive para dar la vida si tú quieres, para el martirio de sangre. Si tú lo quieres, lo que sea, lo que tú quieras, me ofrezco a ti. Tú te ofreces a mí, entregaste tu vida por mí, ahora yo te ofrezco la mía. En respuesta a tu ofrecimiento y en agradecimiento, yo también me ofrezco a ti. Entonces, ese es el camino de la salvación, ofrecernos a Dios en respuesta a su ofrecimiento. Bueno, entonces, estamos en la pasión de la iglesia. La de Jesús comenzó en Getsemaní, pues la pasión de la iglesia comienza en Getsemaní. La devoción fue dada por mi Hijo Jesucristo en Nigeria a partir del 5 de julio del 95, que fue el día del primer mensaje, de la primera visión. Esto era un estudiante, tenía 20 y poquitos años, estudiante de ingeniería, hoy en día ya es seminarista, o sea, está estudiando para ser sacerdote. Este estudiante de ingeniería estaba en una capilla de adoración eucarística, imagínense,
negrito de Nigeria, y tiene la dicha, la inmensa alegría. No es que yo no soy vidente, yo nunca he visto nada, ni pretendo ver nada, pero no me imagino lo impresionante que debe ser ver a Jesús con este rostro, además sufriente, sudando, llorando y sangrando. Debe ser impactante. ¿Y qué le dijo en esa primera aparición? Solamente le dijo dos cosas. Bernabé, consuélame. Bernabé, adora mi preciosísima sangre. Y ya, no le dijo más nada. Y no volvió a verlo hasta 1 año y medio después. O sea, lo dejó 18 meses meditando lo que es ver a Jesús así, de triste y de sufriente, y con esos 2 mensajes, consuélame, adora mi preciosa sangre. No le dijo más nada. No menos lo impactante que debe ser. Ya al año y medio, ya comenzaron desde enero del 97 los mensajes bastante frecuentes que llegaron hasta el año 2015. Ese libro de mensajes en mi página web lo descargan gratuito, lo imprimen o lo compran, o lo que quieran, pero en mi página web lo descargan gratuitamente. Es un libro muy gordo, de más de 500 páginas, pero es una hermosura de libro. Jesús nos revela en esta devoción las poderosas oraciones que hizo al Padre Eterno durante su agonía en el huerto de Getsemaní, así como sus plegarias angustiosas cuando estaba crucificado. Imagínense el nivel de teología y de espiritualidad de unas oraciones que no fueron inventadas por hombres, sino que son oraciones dadas por el mismo Jesús, oraciones que él mismo también hizo cuando él estaba aquí en Getsemaní. Los que hagan Getsemaní, que comiencen el próximo jueves, espero que todos, o los que lo hicieron ayer conmigo aquí en Miami, se habrán dado cuenta que en esas oraciones dadas por Jesús, que él hacía hace 2000 años en Getsemaní, estaban incluidos temas que no tenían sentido para sus contemporáneos. Porque hay oraciones que tienen que ver contra el aborto, y ahí no había aborto, y oraciones que tienen que ver contra la ideología de género. O sea, lo reíamos anoche con los que hicieron Getsemaní conmigo. Nunca un hombre debe imitar a una mujer, nunca una mujer debe imitar a un hombre. Sé tal como yo te hice, hijo, sé tal como yo te hice. Estaba orando desde hace 2000 años por la rebelión actual contra el propio ser. Dios me hizo hombre, no me da la gana, yo quiero ser mujer. Es una rebelión contra Dios. Jesús estaba orando contra esa rebelión desde hace 2000 años. Entonces, ¿qué sentido tenía que él hubiera revelado estas oraciones en el siglo XVII si no existía la ideología de género? O en el siglo XIII si no existía el aborto. O sea, Jesús ya oraba, no solo por esa generación que lo mata a él, está orando por otra generación perversa futura que es la nuestra. Por eso le dice al subir al Calvario, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Los santos explican que se refiere a 2 generaciones, por vosotras y por los hijos. Ellos utilizan los hijos en sentido de descendencia, ¿no? No necesariamente el hijo directo. A eso lo llaman hijo de David por descendiente, no porque fuera hijo directo, no era como Salomón. Hijo significa descendiente también en hebreo. Entonces Jesús dice, no llores por mí, llorad por vosotras, significa esta generación que me está asesinando a mí. Y por vuestros hijos, se refiere a otra generación perversa futura. Está orando, le está diciendo que lloren por las 2 generaciones que llevan a cabo la pasión de Cristo. La primera, de él como cabeza, y la última, la pasión actual, que es la pasión del cuerpo místico. O sea, las 2 generaciones que cometen el deicidio directamente a él, en su humanidad, y el segundo deicidio, ¿cuál es? Asesinar la iglesia de Cristo, que es lo que ya comenzó, lo que estamos viviendo, y lo que termina de hacer el anticristo, ¿no? Cuando termine de borrar el catolicismo de la faz de la tierra, cuando acabe con nuestra fe, con nuestra religión, con nosotros, es el segundo asesinato de Dios. Entonces Jesús está diciendo a las mujeres de Jerusalén que lloren por esas 2 generaciones perversas, la que lo mata a él y la nuestra, que es la del aborto, la contracepción, la ideología de género, etcétera, etcétera. Esas son las 2 generaciones peores. Pero cuando uno ve las oraciones de Getsemaní se da cuenta, es que Jesús está orando en Getsemaní porque un hombre no imite a una mujer y una mujer no imite a un hombre. Esa oración, si lo hubiera revelado a Jesús antes, no la hubiéramos entendido. Ahora sí la entendemos. Ahora sí la entendemos. Pero fíjense lo que es hacer oración con unas oraciones que Jesús hizo en Getsemaní y desde la cruz, porque algunas de las oraciones que hacemos en Getsemaní las hizo él cuando estaba crucificado en su mente al Padre. Y nosotros podemos orar con esas oraciones. O sea, imagínense qué potencia, qué poder y qué profundidad de oraciones, qué riqueza de devoción tenemos.
Bueno, aquí hay un mensaje de María del 14 de julio del 98 que dice así: la preciosa sangre de mi hijo está continuamente derramándose por sus hijos de esta última era. O sea, fíjense, no dice la sangre de mi hijo se derramó hace 2000 años. Dice María en presente, la sangre de mi hijo se está derramando por sus hijos de ahora. Adoren la preciosa sangre y invóquenla siempre para su protección. O sea, la madre nos da la orden de adorar la sangre de Cristo y de invocarla para protección. Invocarla protección física y espiritual. A riesgos de nuestra vida, a amenazas físicas, pero también amenazas espirituales, posesiones diabólicas y tantas otras cosas. Invóquenla, hay que aprender a invocarla. Yo tengo testimonios, no me va a dar tiempo de compartirlos ahora porque comenzamos tarde, pero yo llevo 7 años recopilando testimonios de personas que se han echado unas salvadas que no se imaginan. Que en el momento del desastre inminente, simplemente decir, sangre de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, cúbreme. Unas salvadas que parecen imposibles. ¿Y qué hacía esa persona que se salvó de algo que parecía imposible? Lo único que hacía era Getsemaní los jueves, más nada, más nada. Es bueno que lo hagan porque todos vamos a pasar por una situación en la cual, ¿no? Temblando diremos, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, sálvame a mí, a mi familia. Señor, sálvame con tu sangre de Cristo, con tu sangre preciosa. Todos vamos a llegar a esa situación extrema. Y ahí es donde vas a decir, menos mal que me puse a hacer Getsemaní, menos mal me consagré a la sangre de Cristo. Cuando veas esa salvación tuya o en tu familia, en el peor momento de tu vida, vas a decir, menos mal que fui ese día a esa conferencia en Miami y me tomé esto en serio. Porque todos vamos a llegar a eso. Y vas a depender de si eres librado de esa prueba, si esto te lo tomaste en serio. A través de la coronilla de la sangre de Cristo, el reino de Dios vendrá al mundo. O sea, rezando la coronilla, que es el rosario rojo, ¿no? De las 12 cuentas, atraemos la venida del reino de Dios. Hijos, así como ustedes han propagado mi rosario, yo los urjo a difundir esta devoción. Yo estoy con ustedes, yo peleo por ustedes. María está contenta con que recemos el rosario y tenemos que rezarlo a diario. Pero también la madre, nuestra madre y además maestra, profesora, nos urge también a hacer la coronilla y a hacer Getsemaní. O sea, obedezcámosle a Jesús y obedezcámosle a María. La devoción enfatiza algo que ya veíamos en las Sagradas Escrituras y es la importancia de recibir el sello. Lo estaba explicando yo desde que comenzamos. El sello en Egipto era con la sangre de un animal en la puerta. Pero eso no era sino sombra y figura del verdadero sello. El sello es con la sangre de Cristo. O sea, el sello es la Eucaristía. El sello no es con la sangre de un cordero animal, sino con la sangre del Cordero de Dios. Y se obtiene a través de esta devoción, haciendo Getsemaní. Yo no creo en los sellos, no los critico, pero no creo simplemente en los sellos que son como amuletos, que imprimes, que pones en tu puerta, o algo que cargas encima. No puede ser. Porque si el sello fuera algo que tienes pegado en tu puerta y te agarra la calamidad en la calle, que vas a decir, no está en mi casa y el sello lo tenía allá en la puerta y mira, se me vino todo encima. O si es algo que tienes encima, te lo quitas para ducharte y te cae la calamidad en la ducha, tú dices, qué mala suerte, justo me agarró cuando estaba duchándome y tenía el sello allá en la mesita de noche. Se dan cuenta que no tiene sentido. El sello no puede ser algo que te quites o que te separes de él. El sello tiene que ser algo interior. Entonces, esas devociones, que yo no las critico, no estoy criticando ninguna, pero todos esos sellos que tú imprimes, que marcas, que pones, para mí, o que cuelgas, no tiene sentido. Porque no puede depender de que te agarró en la ducha o que te estaba, ¿entiendes? O que estabas en el supermercado. No puede depender de algo que cargues. No es un amuleto. El sello es la Eucaristía. Y depende de tu vida en santidad y de tu consagración a la sangre de Cristo. No depende de que lo cargues encima. Entonces, el sello de Egipto es un símbolo, figura y sombra del verdadero sello. El sello es con la sangre, no de un animal, sino del verdadero Cordero de Dios que es Cristo. Entonces, es lo mismo. Allá, la familia sellada fue rescatada y fue liberada de la esclavitud en Egipto y terminaron gozosos, dando gracias a Dios. Del otro lado del Mar Rojo, el cántico de acción de gracias por haber sido liberado. ¿Qué queremos hacer nosotros? Lo mismo. Éxodo 15, Apocalipsis 15, vuelve a aparecer el cántico de Moisés, que es el cántico de acción de gracias por haber sido liberado. Te obedezca a Dios y en lugar de terminar destruido, va a terminar
con el cántico de Moisés, que aparece, repito, nuevamente en el Apocalipsis, Éxodo 15, Apocalipsis 15, va a terminar con el cántico de acción de gracias, dando gracias a Dios por haber sido rescatado y liberado. Allá en Egipto con la sangre animal y aquí con la sangre del verdadero Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque te sella como símbolo de propiedad, preservándonos del exterminador. El exterminador en Egipto era el ángel de la muerte que pasaba y la casa que no estaba sellada entraba y mataba al primogénito o devastaba a la familia. El exterminador es figura de Satanás. El exterminador es el mismo exterminador que era entonces, el mismo Satanás. Queremos ser preservados nosotros, nuestra familia. Pues séllese usted, selle su familia. Porque ese símbolo de propiedad significa, yo quiero entrar a esta casa, a esta familia, quiero devastarla, física y espiritualmente, pero no puedo. No puedo. Yo quiero devastar a esta persona, el demonio, la quiero destruir, pero veo una sangre de Cristo, o sea, un sello de propiedad. Entonces me da rabia, no puedo acabarla a ella, entonces me voy y sigo a ver, ay, aquí no encontré, aquí destruyo. Entonces es lo mismo que en Egipto. Mejor dicho, lo de Egipto es para que entendamos el sello y el rescate que viene. Entonces, ¿cómo se obtiene el sello? Con la consagración a la sangre de Cristo. El primer sello, obviamente, lo obtenemos con el bautismo. Estamos sellados como hijos de Dios del bautismo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Manchamos, dañamos con el pecado esa primera consagración que de hecho hacen primero nuestros padres por nosotros cuando somos bebitos. La renovamos con la confirmación, etcétera, pero la volvemos a manchar con el pecado. Entonces, sí estamos sellados del bautismo, por supuesto que sí, pero el sello llevado a su plenitud es con la Eucaristía. O sea, es el sello supremo. Pero para mantener este sello, tienes que vivir en estado de gracia. Es decir, tienes que cumplir los mandamientos. No puedes caer en pecado mortal, porque si no, dañas otra vez el sello. O sea, esto es una lucha contra el pecado. Y esa lucha la vimos cada día y comienza aquí. La batalla comienza en la mente. Es donde el demonio comienza a pensar mal del hermano, ¿no? Critícalo tú, destruye, el chisme, ¿qué fue? Cuéntame. Aquí comienza la impureza también, los pecados de impureza, todo comienza acá. Y uno tiene que darle la lucha comenzando por la lucha en la mente. Pero ¿vale la pena esa lucha? Rechazar todo pensamiento impuro o todo pensamiento malo, negativo contra mi hermano, de odio, de rabia. Esa lucha hay que mantenerla, porque manteniendo esa lucha por cumplimiento de los mandamientos, estás permaneciendo templo de Dios. O sea, no sacas la Eucaristía de acá. Tienes que permanecer en estado de gracia constante. Claro que siempre ha sido importante permanecer en estado de gracia todo el tiempo, claro. Pero si sabemos que estamos en las puertas de la gran tribulación, en los albores de la batalla final, es como decir, es cuando más importante en la historia humana ha sido permanecer en estado de gracia, es decir, con el cumplimiento de los mandamientos de manera constante. Y si caes corriendo a confesar, corriendo, no el mes que viene, caí, me levanto, me voy, me confieso y sigo, ayúdame Señor, ayúdame a mantenerme, pero es una lucha por la santidad, con más empeño que nunca. Entonces, bueno, el sello se obtiene, el sello máximo, que es como figura el de Egipto, con la sangre de Cristo, que es la Eucaristía, y el Señor nos entrega la manera de sellarnos en plenitud, por así decir, de llevar el sello a su máximo nivel, por así decir. Y es con la consagración a la sangre de Cristo, porque Él lo que nos hace es que nos va convirtiendo poco a poco en templos de Dios, templos de la Santísima Trinidad. Pero eso no es una cosa que se hace un día, es una cosa progresiva. Y vamos a poner dos ejemplos de personas que han vivido este misterio en plenitud para que entendamos hacia qué estamos llamados. Esto no es magia, esto no es una cosa que ya haces y al día siguiente ya eres este templo de Dios. No, es progresivo, es una evolución, un trabajo de desarrollo. Pero tienes que desearlo, tienes que comenzarlo, tienes que esforzarte. O sea, estamos llamados a ser templo a ejemplo de María. Es muy difícil llegar a ese nivel, pero hay que comenzar a subir esa colina. ¿Y qué es el primer paso? El primer paso para ser templo de Dios, ¿saben cuál es? Quererlo, ofrecerlo. O sea, el primer paso, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando decidan esto, es decir, un día ahí solitos, de rodillas ante el Santísimo, Señor, yo quiero ser tu templo, quiero ser un lugar donde tú mores, mora en mí, quiero que construyas en mí un sagrario para que tú habites aquí
Y yo desde mis miserias y desde mi nada, quiero darte una gotita de mi amor, de mi consuelo, quiero servirte, quiero adorarte, aunque yo sea un pecador, aunque yo sea un miserable, ayúdame a hacerlo mejor. Me ofrezco a ti como templo, como sagrario. Ese es el primer paso, ofrecerte, porque Dios no va a obligar a nadie a hacer su templo, se los puedo asegurar. Ni siquiera María, hasta que ella no dijo su sí, Dios no hizo nada. Dios no obliga a nadie a nada. El que obliga es el maligno, es el que te insiste, te incita, te presiona. Dale, hazlo, peca. No, Dios no. Dios invita y espera. Dios es un caballero, absoluto caballero. Entonces, Él nunca va a ser, no va a comenzar, ni siquiera a comenzar a hacer de ti un sagrario vivo, si tú primero no lo deseas y no te ofreces. Señor, quiero, pero mira que soy tan malo, tan pobre, tan pecador, tan miserable. Yo quiero, ayúdame. Pero tenga, aunque sea el anhelo, da el punto de partida de desear vivir este misterio.